Por eso ahí convínganse con mi papá, hay todos los trabajos para hacer, mujeres, caballeros, están todos ahí trabajando, jóvenes, amén, así que a full. Mi Biblia abierta al libro de Juan, capítulo 19, algo no muy largo, pero en esta noche que sea bendición, ya el Señor nos ha estado ministrando, amén. Juan 19, 38 dice así, esto es cuando Jesús, luego de que Él muere en la cruz del Calvario, esa misma tarde, la misma tarde del viernes, hace 2000 años, cuando el Señor Jesús entregaba su vida en la cruz del Calvario, ocurre esto. Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Eran personas muy adineradas, Nicodemo y José de Arimatea, y por eso detalla que Nicodemo, cuando van a cubrir el cuerpo del Señor Jesús con especias, Nicodemo trae 100 libras de especias aromáticas de alta calidad, más o menos unos 30 kilos de especias aromáticas, trae una mucha cantidad, ¿no es cierto? Sobrepasaba lo que se le ponía a los cuerpos en esos días, a menos que sea un rey o un príncipe. Lo que quería hacer era honrar el cuerpo del Señor. Por eso es que dice en el versículo 39, donde leemos, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, unos 30 kilos de perfumes. El versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguna persona. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Pueden decir amén. Esta tremenda palabra, al comienzo a mí, lo primero que me impacta es esa noche, es esa tarde, cuando muere el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Jesús había entregado su vida por nosotros, luego de que lo azotaron, lo golpearon, lo abofetearon, ¿no es cierto? Y le pusieron una corona de espinas, luego lo clavan en la cruz del Calvario. Él está desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos, y a las 3 de la tarde muere el Señor Jesús. Hay tinieblas, ¿no es cierto?, sobre la tierra, y luego del atardecer, para asegurarse de que los que estaban en la cruz del Calvario habían muerto, a los dos reos que estaban al lado de Jesús le quiebran las piernas, a Jesús no, cumpliendo una profecía de que ningún hueso sería quebrado de él. Como ya lo ve el soldado a Jesús que está muerto, le clava una lanza en el costado a Jesús. Por eso Jesús tiene una herida en su costado y muere, y ya estaba muerto. Dice que sale sangre y agua del Señor Jesús. Al enterarse ya de que había varias horas de que Jesús estaba muerto, dice que José de Arimatea, uno de los discípulos del Señor, va hacia Pilato y entra osadamente a Pilato a decirle: Pilato, dame el cuerpo de Jesús, el que está clavado ya, dámelo, que lo baje antes de que llegue la Pascua, antes de que llegue la noche. Lo primero que a mí me llama la atención, porque dice que José de Arimatea era discípulo del Señor Jesús. Sin embargo, era discípulo del Señor Jesús, pero secretamente. No se mostraba como discípulo, porque José de Arimatea, aún Nicodemo mismo, eran hombres pudientes, hombres de renombre, hombres de mucho dinero, pertenecían al Sanedrín. Se cree que José de Arimatea era un gran comerciante que tenía mucho dinero y tenía alta alcurnia delante de los príncipes, y por eso, aunque reconocían a Jesús como rey, aunque reconocían a Jesús como el Salvador, dice que ellos tenían miedo de mostrarse y por temor eran discípulos, pero medio secretos del Señor. Dijo un pastor, decir gloria a Dios, hay muchos discípulos del Señor que son medio secretos. Cuando vuelve a agarrar la calle, vuelve a saludar: hermano, Dios te bendiga. Y mira, el hermano dice: sí. Yo antes solía saludar a los hermanos: Dios te bendiga, fuerte, pero ahora no el saludo, perdón. Sí, hermano, sí. Te dice, porque no quieren mucho que le diga que sos Señor. Dice que José de Arimatea era así, dice que por miedo él se perdió cantidad de bendiciones. Una de las cosas que me llama la atención en este tiempo donde estamos viviendo, y venía también la palabra del hermano que estaba compartiendo, donde es un tiempo terrible, es un tiempo difícil el que estamos viviendo, y la gente vive con temor, vive con miedo. La gente tiene miedo del dólar, que sube, que baja, que se estanca, que votan a uno, que votan a otro. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar en este
tiempo no tenemos que tener temor, sino que tenemos que aferrarnos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Me hacía acordar una historia donde dice que había un náufrago que se le rompió el barco, se le deshace el barco con las olas en una tormenta, y dice que ese náufrago en el arrecife se prende en la noche por una roca y se aferra a una roca que salía de un peñasco. Su barco estaba destrozado, la tormenta azotaba, y dice que toda la noche ese náufrago queda prendido sobre la roca. Al otro día van los rescatistas a salvarlo, lo rescatan de ahí, lo salvan. El hombre había salvado su vida, y cuando lo llevan los rescatistas le dicen: ¡qué bárbaro! ¿Cómo se salvó? Y le dice: me salvé aferrado a una roca. Y le dicen ellos: pero usted no tenía miedo, usted no temblaba, las olas no lo azotaron toda la noche. Y el náufrago le dice: sí, yo tenía miedo, pero la roca estaba firme. Yo temblaba, pero la roca no se movió. Las olas me azotaban de un lado para el otro, pero la roca estaba firme y yo me aferré a esa roca y salvé mi vida. Yo te quiero decir, en este tiempo el mundo tiembla, la gente corre de un lado para otro. Aférrate a la roca que es Cristo y salvarás tu vida, tu hogar, tu casa y tu familia. Y aunque la tierra tiemble y sean removidos los montes al corazón de la mar, nosotros confiamos en el Señor, porque Él es la roca firme de los siglos. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor en esta noche. Por eso decía mi hermano, la tierra va a temblar, las cosas van a ocurrir, la gente va a ser sacudida, pero usted no tenga miedo, porque usted está en la roca firme que es Cristo. Aunque el mundo corra de un lado para otro, nosotros confiamos en el Señor. Aunque suba el dólar, aunque baje el dólar, nosotros confiamos en el Señor. No sé cómo vamos a emprender este mes que viene, cómo va a venir el fin de año, ni las cosas que van a pasar, pero Dios sigue sentado en su trono. Por eso no tengas miedo, porque una de las cosas que, lo primero que yo te quiero decir en esta noche, es que el temor le hizo perder cantidad de bendiciones a Nicodemo. Nicodemo se perdió, se escondía, no se acercaba al Señor en público, se perdió de ver paralíticos sanarse, levantarse, se perdió de ver ciegos ver, se perdió de palabra del Señor, porque ellos siempre, José de Arimatea y estos que no querían, tenían temor. Dice que solamente iban de noche al Señor Jesús a preguntarle. ¿Y cuántas cosas se perdieron? ¿Cuántas cosas le ocurrieron? Pero ese día, cuando muere el Señor Jesús, dice que ellos, dice una frase: no, nos robaron tanto que hasta nos sacaron el miedo. Ese día, José de Arimatea, que vivía con temor, perdió el miedo y se presenta delante de Pilato y le dice: manda el cuerpo. En otro lo relatan los 4 evangelios. En otro evangelio dice: entró osadamente ante el Pilato. Pilato estaba sentado en su trono, gobernando en el pretorio, lleno de soldados romanos. Nadie se iba a presentar ante Pilato osadamente, menos José de Arimatea. Pero ese día él había perdido el miedo. Y ese día le dice: dame el cuerpo de Jesús. Pilato dice que se sorprende. En los otros pasajes relata así. Le dicen a los soldados, dice: ¿ya murió? Le dicen. Los soldados dicen: sí, ya murió. Bueno, dénselo. Y lo que cuenta la historia es que es muy probable que, José de Arimatea lo que hace, va y compra una tela, dice en otro pasaje, compra una tela, un lienzo blanco, y es muy probable que el propio José de Arimatea baja a Jesús de la cruz. Él mismo lo baja a Jesús de la cruz, lo envuelve con un lienzo, lo llevan ahí a un lugar, y él con alguna de las mujeres, o tal vez Nicodemo, o algún criado, alguien, le envuelven a Jesús con las especias aromáticas, y como ya venía la noche, tenían que meterlo en un sepulcro a Jesús, ¿no es cierto? No tenían que dejarlo afuera porque venía la Pascua de los judíos, y ellos no querían que haya ningún muerto, por eso a Jesús lo bajan apresuradamente. Eso ocurre el día viernes, antes de que oscurezca, era antes del atardecer. Y a Jesús entonces no alcanzan a ponerle todas las especias, lo envuelven rápidamente, y José de Arimatea, que era rico, era multimillonario, tenía un sepulcro, un panteón tallado en la roca, solamente de donde había muerto Jesús, cerca de la ciudad. Entonces José, ese sepulcro se ve que lo había comprado para José de Arimatea, se ve que lo había comprado para él, para su hogar, para su familia, para sus familiares tal vez. Dice que él agarra y dice: pónganlo ahí a Jesús. Le da a Jesús el sepulcro. Y es ahí donde Jesús no terminaron de cumplir con todas las especias, pero sí por la premura del tiempo lo llevan, lo meten en el sepulcro, que es en el sepulcro donde estuvo Jesús,
Y en ese lugar dice que sellan una piedra enorme, la ruedan, la sellan, ponen el sello romano, que era inviolable. Nadie podía violar un sello romano, porque si no el ejército romano, con todo lo despiadado que era, te cortaba la cabeza. Y pusieron una guardia romana, 2 soldados a los costados, 16 soldados por total, se tornaban, ¿no es cierto?, de dos en dos. Y estaban los 2 soldados ahí, las mujeres mirando dónde era el sepulcro, y ellos se van. Pero lo que yo te quiero decir, si nosotros queremos tener bendición, nosotros lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo. Porque una de las cosas que no sabía José de Arimatea es que había profecía bíblica sobre su vida, que había palabra de Dios sobre su vida, y que mientras él tuviera miedo, nunca la palabra de Dios se iba a cumplir en su vida. Muchas veces yo he tratado con personas, o me han hablado personas donde dicen, sí, porque vino un pastor y me profetizó. Y me dijo que voy a ser cantante. Y yo le digo, ¿vos cantás? No, la verdad que tiemblo cada vez que canto, ni en el banco no canto. Me dice, ¿cuánto voy a ser cantante? ¿Cuándo voy a ser cantante? Oye, otro me dice, no, me profetizaron que voy a predicar a las naciones. Y vos le decís, ¿vos predicaste a alguien? No, no predico a nadie porque tú tengo miedo. Entonces nunca va a predicar a las naciones. Por más que haya venido profecía, por más que haya venido palabra. No, porque me profetizaron que voy a ser próspero, que voy a ser bendecido. ¿En qué trabajás? No, nada, estoy esperando que Dios me bendiga. No, así no ocurre, hermano. Tienes que ser valiente, porque la palabra, lo que no sabía José de Arimatea, lo que no sabían los discípulos del Señor, que ese día que murió Jesús, las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en multitud. En especial manera, Isaías 53. Isaías 53 es la profecía de Jesús en la cruz del Calvario. Es el siervo sufrido de Jehová. Es el que dice, ¿no es cierto?, despreciado, desechado, varón de dolores, quebrantado, experimentado en quebranto, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Está hablando de Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Dice, sigue la profecía. Y en los últimos 2 versículos de la profecía de Isaías 53 dice, y Él murió entre los impíos, pero fue sepultado con los ricos. Entonces lo que a veces no entendemos es que toda esa profecía se cumplió en Jesús. Isaías 53 se cumplió cabalmente. Y en esa profecía, ¿sabes quién entraba? José de Arimatea. Pero él no lo sabía. Entonces, escucha, él todo el tiempo vivió con miedo. ¿Pero por qué se cumplió esa palabra? Porque Jesús es verdad. Jesús, sin hacer nada, murió entre 2 ladrones. ¿No es cierto? ¿Sabes que Jesús murió crucificado y murió entre 2 ladrones? ¿No se acuerdan? Un chiste también dice que había un empresario que estaba a punto de morir, este empresario. Dice que había un empresario que estaba a punto de morir, estaba en su lecho de muerte así. Y antes dice, por mi último suspiro, dice el empresario, quiero pedir, dice, que mis 2 socios vengan aquí a mi lecho de muerte. Una a mi derecha, el otro a mi izquierda, que están al lado mío. Dice que vienen los 2 socios y le dicen, oh, qué bárbaro, Señor. Le dice, ¿usted cómo se nos quería a nosotros? Dice, para que estemos acá en su lado de la muerte. Dice, uno a la derecha, otro a la izquierda. Dice, ¿cómo nos amaba usted? No, qué amor. Le dice, yo dice, admiro a Jesús. Dice, quiero morir como Él, alrededor de 2 ladrones. Dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Porque Jesús realmente murió entre 2 ladrones. ¿Sabe que Jesús murió? Él no hizo nada, pero había 2 ladrones, uno crucificado a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús había muerto ahí en el medio. Por eso dice, murió entre los impíos. Aunque Jesús era santo, pero Él murió entre los impíos. Pero dice, pero en su sepultura Él será con los ricos, y su generación, ¿quién la contará? Entonces, en esa profecía de los ricos, Jesús no tenía sepultura. El que provee de sepultura era José de Arimatea. Y ahí es donde entraba Él. Por eso yo te digo, hay profecías declaradas sobre tu vida, hay profecías declaradas sobre tu hogar, pero mientras vos no cumplas, vos no obres en aquello que Dios te llama, te perdés de la bendición del Señor. Porque aunque haya profecías sobre tu vida, mientras vos no seas valiente, mientras vos no dejes de temor, esas profecías no se van a cumplir. José de Arimatea, hasta que no se entregó al Señor, fue valiente, no importa nada, yo me juego por el Señor. Ese día la profecía de Dios se cumplió en su vida. Y en esa tumba, en ese sepulcro que dio José de Arimatea, ocurrió el más grande milagro de toda la historia de la humanidad. Que hasta el día de hoy allá en Jerusalén se suele visitar ese lugar donde Dios había resucitado entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te quiero decir, en este tiempo, lo primero que tenemos que perder los hijos de Dios para obtener bendición. Hay gente que dice, quiero que Dios me revele, quiero que Dios me dé palabra, quiero
por los sueños, por los planes que Dios te dio, nunca los vas a lograr. Porque Dios está llamando a ser valientes. Y dice la Biblia que el reino de los cielos es de los valientes y los violentos los arrebatan. Pero los hijos del Señor muchas veces tenemos, ya te digo, profecías sobre nuestra vida y nos las perdemos por no ser valientes. Pero en qué importa del cielo, hay gente valiente y valientas del Señor que van a arrebatar la bendición de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Me hacía acordar uno también dice que, ahora que estamos en el tema de las maratones, dice que va uno y se anota en las maratones. Viste que allá en Buenos Aires hay maratón, gente que se anota así para correr. Y dice que va uno y se anota, uno medio pequecita, así medio como Leo, no tenía mucho estado físico, medio gordito, y se va y se anota. Y la que estaba ahí anotando mira que no tenía, no era como corredor, no era alguien que tenía físico para correr. Y lo mira y le dice, y dígame, dice, ¿usted corre? Dice, la que estaba anotando, sí, le dice, siempre me anoto. No me diga, le dice. Entonces, para hincarlo más, le dice, y dígame, ¿usted es de los buenos o de los malos? Le dice. Y el hombre muy serio lo mira y dice, yo soy de los buenos, le dice. Y la señora lo mira, gordito, panzoncito, le dice, ¿cuánto va a correr este? Va a decir. Y dígame, ¿en qué lugar suele llegar usted cuando corre las maratones? Depende de la cantidad de gente que haya, le dice el muchacho, le dice el hombre. Dice, a veces suele llegar número 200, número 300 o número 500 suele llegar. Y la señora lo mira y dice, ¿y usted dice de los buenos? Dice, y llega el número 500, dice, no sé qué número llega, dice, ¿y quiénes son los malos entonces? Dice, y el hombre dice, y los malos son los que nunca se anotan, porque esos nunca van a llegar a ningún número. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Si vos no te anotás, si vos no luchás por tu bendición, nunca la vas a lograr. Si vos te emprendés la bendición que Dios te dio, o la palabra que Dios te dio, va a ser difícil lograrlo. Vas a tener que luchar, vas a tener que batallar, vas a tener que esforzarte. Eso sí, puede que lo logres. Pero si vos no luchás, si no batallás, te seguro nunca lo vas a lograr. Por eso la diferencia está en emprender la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta noche te quería dejar esta palabra y con esto termino, porque dice la palabra del Señor que ese día José de Arimatea entrega su sepulcro, ¿no es cierto? Y ocurre un tremendo milagro. Y aunque yo no sabía lo que Dios estaba por hacer, dice la palabra del Señor, yo te digo que a Jesús lo ponen ahí, eso ocurre el viernes a la tarde. Todos los discípulos quedan escondidos, nadie cree que Jesús iba a resucitar, ni pensaban en eso. Todo el sábado está eso ahí. Pero el domingo muy de temprano van las mujeres. María Magdalena, la otra María, van 3 mujeres, ¿no es cierto? Muy de temprano. Ellas no van pensando de que Jesús iba a resucitar. Lo que ellas van a hacer, dice unos versículos más adelante, en Juan 20, lo que ellas van a hacer es a terminar de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Porque el cuerpo del Señor Jesús no había que ellos lo envolvían con especias, con perfumes. Imagínate, tenían como 30 kilos de perfume. No le terminaron de poner todos los perfumes. Entonces, ¿qué van a hacer ellas el domingo a la mañana? Van a intentar terminar de ponerle los perfumes. A ver si los soldados podían tener misericordia de ella y abrirle la puerta. Pero dice que el domingo, hace 2000 años, el domingo de resurrección, cuando ellas se acercan al sepulcro, dice que ellas van así, estaba clareando el amanecer. Dice que ven la piedra corrida. Lo primero que ven es la piedra corrida. Y cuando ven la piedra corrida, ven a los guardias que estaban tirados, uno a un costado y otro costado. Estaban como muertos los guardias. Y al instante un rayo como que cae, y los ángeles que le hablan y le dicen la frase, que yo no sé si ustedes saben, pero hasta el día de hoy está allá en Jerusalén. Hay gente que visita la tumba de Jerusalén. Y sabe que en la tumba de Jerusalén, allí donde estuvo Jesús, no hay nada. Está todo sobre la roca. Y no está Jesús. Pero si hay un cartelito que dice la frase que le dijeron los ángeles a las mujeres: Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y entonces las mujeres dicen que ese día salen corriendo, van a avisarle a los apóstoles que estaban escondidos de que algo había pasado con el Señor Jesús. Entonces Juan, esto está más adelante, ahí donde leímos, el discípulo Juan y Pedro son los que vencen el temor otra vez. Los otros se siguen quedando escondidos, los otros 12 discípulos, los otros 8 que quedaban 9, y ellos dos salen corriendo.
Juan y Pedro a la tumba. Juan era más joven, Pedro era más viejo. Juan llega corriendo primero, unas cuantas cuadras. Cuando llega al sepulcro, ve como las mujeres le dijeron, la piedra abierta, los guardias ya habían huido. Y entonces Juan se para, así dice que en la puerta del sepulcro, lo dice, más adelante Juan, el mismo, el que lo vio, dice, yo hice eso, dice Juan. Se para en el sepulcro, adelante de la puerta. Pedro venía corriendo detrás, y Pedro con todo el ruido, lo choca a Juan, lo atropella a Juan, y entra dentro del sepulcro. Y efectivamente mira el sepulcro, y sabe que no había nada en el sepulcro, no estaba Jesús. Y estaban los lienzos de Jesús, dice que el manto, y el lienzo que le habían puesto, el sudario que le habían puesto sobre su cara, sobre su rostro, doblado sobre un costado, bien doblado. Y ellos salen de ahí, Jesús todavía no se había revelado a ellos, después se manifiesta. Pero ellos van hasta los discípulos y le dicen, van corriendo, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Y seguramente que a José de Arimatea le habrán dicho, José, el Señor Jesús resucitó. Y ocurrió algo que pasa así a simple vista, que pasa al pasar. Pero lo tremendo es que José sí sabía algo que para nosotros pasa al pasar. Y tal vez los discípulos conocían, pero tal vez no se dieron cuenta. Porque cuando ellos le dicen, José, ¿cómo estaban los lienzos? Dice, uno estaba doblado, bien doblado, y el otro se un costado. Y José, que era rico, José de Arimatea era rico, tenía siervos, él era un señor, gente que mandaba. En ese tiempo los siervos nunca se acercaban a sus señores. Entonces el señor se sentaba a la mesa, comía, y el siervo no se acercaba. El señor se levantaba de la cama cuando iba a un lugar, y el siervo no se acercaba. ¿Cuándo se acercaba el siervo? Cuando veía una seña en los lienzos, o en alguna tela que estuviera ahí, ¿no es cierto? O en algún repasador. ¿Qué significaba? Decía que cuando el Señor se levantaba y se iba, y el siervo se podía acercar, agarraba la tela y hacía un nudo. Hacía un nudo. Y dejaba ahí sobre la mesa. Y se iba el Señor. Que no levantaba los platos del Señor. Y entonces venía el siervo, limpiaba, arreglaba, porque veía el nudo en esa tela que le decía, me fui, ya terminé, no vuelvo más. Eso era lo que le decía. Podés extender la cama, podés atender la mesa, podés limpiar, podés hacer todo lo que quieras. Ahora cuando el señor de la casa, el rico, que tenía siervos que lo atendían, hacía algo a veces que dice que doblaba, o sea, estaba comiendo algo, estaba haciendo, o estaba en la cama, y doblaba las ropas o las telas, las doblaba bien parejita y las dejaba ahí doblada. Significaba algo. Le decía, me tuve que ir por un momento. Ellos no habían, aunque los otros también no entendían, lo que Jesús le estaba diciendo a él era, he vencido a la muerte, me he levantado, pero volveré. Y yo lo que te quiero decir es que, decir una frase también, una pelota de fútbol para algunos no vale mucho, pero ahora que Messi anda ganando allá en los Estados Unidos, una pelota de fútbol en un as que sabe jugar, significa triunfo, significa gloria, significa grandes trofeos. Una pieza de piedra no significa mucho en la mano de cualquiera, pero en un artesano puede significar una gran obra de arte. Unos lienzos para José de Arimatea no significaba nada, pero Jesús tomó esos lienzos y lo transformó en un testimonio vivo para toda la humanidad, de que él había vencido la muerte y se había levantado triunfante, y que lo había hecho con gloria y con poder, y que el sepulcro y la muerte no lo pudo detener, y que había vencido y que un día volverá por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? No sé lo que vos le entregás al Señor, no sé si es poco o si es mucho, pero la Biblia, después no se habla más sobre José de Arimatea. En la Biblia no se habla más, ni sobre Nicodemo. Los datos extrabíblicos dicen que se hicieron extremadamente amigos. Esos son datos extrabíblicos, extra. Y dice que se dedicaron a predicar al Señor por el mundo entero. Su vida cambió radicalmente desde aquel día. Desde que ellos vencieron el temor y ellos le entregaron lo que tenían al Señor. Con su error, con su falta, tal vez pensaron que era poco o que era mucho.
Pero Dios, lo que ellos le entregaron al Señor, Dios lo utilizó como un testimonio vivo para toda la humanidad. No sé cómo se estás entregándole al Señor en este tiempo. Tal vez es tu alabanza, tal vez es tu adoración, y pues si es poco. O le estás dando un trabajo al Señor, o cuando decimos unas horas, pero voy a ir unas horas a trabajar, no importa. Con tus pocas horas o con lo poco que vos des para el Señor, Dios puede hacer grandes cosas, así como lo hizo con Nicodemo. Ese día, en aquella tumba, se cumplió la profecía, y así como lo hizo con José de Arimatea. Y en aquel lugar Jesús tomó aquello y lo transformó en un testimonio vivo para toda la humanidad hasta el día de hoy. ¿Qué no puede hacer Dios con tu vida? Pero vence el temor y entrégale tu vida, tu hogar, tu casa y lo que tengas al Señor. Y nunca más tu vida va a volver a ser igual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esta palabra? Vamos a orar por esta palabra. Señor amado Padre Santo.